Buenos días, compañeros y maestros. Nosotros somos el equipo 5 y está conformado primeramente por Alexis Andani, que es mi compañero. También mi compañera Shirley Vanessa. Si puede alzar la mano, por favor. También mi compañera Evelyn Yareli y su servidora Marisela Sánchez. Un gusto verlos el día de hoy. Bueno, nosotros somos el equipo 5 y nuestro tema es pensamiento completo. La que sigue, por favor. Bueno, a manera de introducción vamos a comentar a lo largo de la exposición sobre el pensamiento complejo y sobre un filósofo muy conocido que es Edgar Morin. Okay, disculpa. Entonces, vamos a ver, no temas, digamos, muy profundos, pero sí vamos a tocar muchos puntos acerca de qué trata esta disciplina de la filosofía. Y también vamos a ver la complejidad que tiene este tema, porque una manera, digamos, de ver este tema es que nos vamos a salir de lo tradicional. Antes las personas solamente veían una cosa de la tema o nos relacionamos solamente y nos enfocamos en una cosa, pero lo que tiene este pensamiento es que va más allá del ser humano, sobre el entorno que los rodea, tanto lo natural, social, político y cultural. Les dejo con mi siguiente compañera. Ok, yo les voy a hablar sobre la biografía de Edgar Morin. Siguiente, por favor. Bueno, Edgar Morin fue un filósofo y sociólogo francés que a partir de la década de 1950 tuvo un lugar destacado en la sociología francesa. Edgar Morin nació en París en 1921. Sus padres son judíos de Salónica de descendencia italiana y Morin fue hijo único. Lamentablemente, él al tener sus 10 años de edad, su madre falleció y su padre se dedicaba a lo que era el comercio. Él, a pesar de pues todo porque tenía problemas, o sea, era muy enfermizo, a pesar de eso, comenzó su labor filosófico en la lectura de los diversos autores de la Ilustración del siglo XVIII. En 1936, durante la Guerra Civil Española, su primer acto político fue unirse a una organización libertaria que en este caso se llamaba Solidaridad Internacional Antifascista. En 1938 se unió a las filas del Partido Frontista, una pequeña formación de izquierda pacifista y antifascista. En 1942 obtuvo una licencia en Historia y Geografía y obtuvo su segunda licenciatura en la materia de Derecho. En 1943 fue comandante de las fuerzas combatientes francesas y homologado como teniente. Bueno, les voy a hablar un poco de lo que Edgar Morin piensa de lo que es el pensamiento complejo. Edgar Morin ve el mundo como un todo indisociable. Esto quiere decir donde el espíritu individual de los individuos posee de nacimientos ambiguos. Esto quiere decir que tiene múltiples interpretaciones, también que son desordenados, que necesitan de acciones retroalimentarias y proponen un abordaje que se da de manera multidisciplinaria y multireferenciada para lograr la construcción del pensamiento. También este análisis se desarrolla con un análisis que profundiza los diversos elementos sobre la certeza. También nada más para recalcar que Edgar se considera la figura más importante y destacada del pensamiento complejo. Bueno, el imaginario colectivo. También les voy a dar el punto de vista de Edgar Morin hacia el imaginario colectivo. Edgar dice que es el conjunto de aquellos deseos, de aquellos valores, de aquellas prácticas sociales que se constituyen un dualismo entre la imaginación y la realidad, de manera que la industria cultural se pone al servicio del imaginario colectivo como cualquier elemento inventivo y creativo. También se me olvidó decirles que en el pensamiento complejo, Edgar Morin dice que es la manera más global de comprender la realidad física y social.
en donde se reconocerán de inmediato muchos pensadores y ciudadanos de cualquier parte del mundo. De este filósofo vamos a abarcar el primer punto, que es ¿qué es el pensamiento completo? Bueno, vamos a ver esto. El pensamiento completo está en varias filosofías, pero tiene diferentes definiciones según el área que la aborda. Pero hablando de la filosofía, tiene que es una nueva perspectiva de ver al mundo. Hace mucho tiempo solamente se enfocaba al ser humano, pero el ser humano, como lo dijo mi compañero anterior, es desordenado, es ambiguo y no puede existir por sí solo. Necesita alimentarse de otras cosas que hay alrededor. Por ejemplo, nosotros siendo humanos necesitamos socializar. Ya se están tocando otros puntos fuera del ser humano, ya está conviviendo con otros humanos. También con la naturaleza, por sí solo, creo que el ser humano, nadie puede alimentarse por sí solo. Necesita buscar de las fuentes que tiene la naturaleza para sobrevivir. También tenemos que ver que el mundo está todo junto, pero el ser humano necesita de ese mundo y va creando pequeños tejidos, finos tejidos entrelazados entre sí para poder completarse. También hay que ver qué es la capacidad de conectar múltiples disciplinas de la realidad para comprenderla. Este pensamiento, no crean que porque su nombre dice complejo es muy difícil, casi imposible de analizarlo. En realidad no, es más reflexivo y analizante. No tiene nivel de complejidad de que necesita un pensamiento fácil o un pensamiento difícil para llevarlo, sino tiene que tener una manera que podamos reflexionar sobre ello y también analizarlo. La filosofía y la epistemología también aborda este pensamiento, pero es un pensamiento, ellos lo tocan disyuntivo, reduccionista y simplificador, pero en realidad no es así porque nos permite contemplar diferentes aspectos de nuestra vida. Esto también implica mucho de que la vida es un sistema, ya que podemos contemplarlo en diferentes presentaciones al mismo tiempo. Muchas veces dicen que no podemos estar en varios lugares, pero en realidad sí, si nosotros lo manejamos de la manera tradicional, quizás no, pero este pensamiento no se va fuera de lo común, de que solo pensamos en nosotros y en nosotros, pero en realidad no es así, ya que tocamos otras partes de nuestro entorno. Vamos a comprenderlo con un ejemplo. Los físicos antiguos decían que el cosmos era algo estable y ordenado, pero actualmente sabemos que no. ¿Por qué? Porque hay diversas fuerzas y materias que lo hacen estar en constante cambio y en constante movimiento. O sea, antes creían que solo era una cosa, pero ahora se dieron cuenta que si involucramos materia y fuerza, hacen que todo esté en constante cambio. O sea, necesita otras cosas para que sea más variable. La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver algunos sentidos complementarios de este pensamiento complejo. Vamos a ver el primero, que es ciencias de la complejidad. Cuando nosotros tocamos la palabra ciencia, se nos viene a la mente una serie de pasos o métodos que involucran tanto experimentación, medición y también creo que justificación para llegar a un objetivo y que tenga avalado que científicamente comprobado esto existe. Entonces tiene algo que ver, por eso es ciencia. Es una serie de investigaciones y estudios que avalan ese pensamiento, porque nosotros podemos pensar y pensar, pero a veces pensamos cosas incoherentes, pero estas no. Por eso es ciencia, porque nosotros
con una serie de metodologías comprobamos que ese pensamiento puede ser complejo y se puede avalar. La siguiente, por favor. Cosmovisión compleja. La cosmovisión es una manera de ver al mundo. Entonces, en el anterior era más por métodos, pero este es más de un carácter filosófico sobre pensar y se relaciona con la vida práctica, de la explicación del mundo como un sistema que exhibe propiedades complejas. Y se concluye acerca de cómo reconstruir nuestras relaciones con él. Es más práctico y no es tanto sobre tener que investigar, sino es más de ponerte a pensar. La siguiente, por favor. Y ya teniendo las dos anteriores, podemos concluir con un pensamiento complejo. Ya teniendo una serie de ideas a base de las investigaciones y las reflexiones que nosotros tomamos, ya podemos, digamos, sostener un pensamiento complejo. Se utiliza en un sentido más estrecho para designar los estudios científicos que intentan explicar las dinámicas complejas del objeto de estudio. O sea, lo anterior, pero ya, digamos, en un pensamiento ya que sí está comprobado. La siguiente, por favor. Y ya por último, que es el problema de la complejidad de Edgar Naum. Bueno, el estudio de lo complejo ha impactado también en el ámbito más directo de las interacciones de los seres humanos. O sea, ya no solamente solo soy yo como ser humano, de hecho, el ser humano es el mayor problema, el más complejo, el más difícil de solucionar, pero ahora lo podemos relacionar con la educación, la interpretación de la sociedad, la política, la cultura y la comprensión del mundo actual. Ya no es problema solamente del humano, sino cómo el humano va a vivir y sobre la vida. Y una frase que dice Edgar Naum, que es: se trata de enfrentar la dificultad de pensar y de vivir. Les dejo con mi siguiente compañera. Ahora continuamos con la antropoética. Edgar Morin, o también conocido como Edgar Naum, todavía sigue vivo. No vamos a decir fue, no sé qué, sigue vivo. Tiene 100 años. Más o menos, bueno, él le tocó vivir todo el siglo pasado, todo el siglo XX, y se dio cuenta que la humanidad estaba empezando a caer en crisis a partir de la revolución industrial. En crisis, quizás al inicio fue una crisis humanitaria en el sentido de que más o menos por esas épocas el vandalismo, el secuestro, los crímenes, la falta de ética, todo empezó a pues a crecer, fue un boom, ¿no? Cosa que él se le hizo muy extraño. Pero luego esta antropoética evolucionó no solo del crimen, sino ahora ya también, aparte de que es una crisis global de crimen, ahora es una crisis global climatológica. Entonces, más o menos por los años 90, Morin se dio cuenta de todo lo que la humanidad estaba pasando, y esta antropoética es una, digamos, nosotros conocemos la ética, ¿no? Pero la ética y la moral que se nos ha enseñado en nuestro país, en nuestra región, y nuestra ética no es la misma ética que existe en Estados Unidos o en Arabia o en cualquier país asiático, que todas las éticas son pues regionales, o sea, no son los mismos valores aquí en México que los valores allá en Japón. Entonces, a Morin lo que propuso fue una ética que funcionara para todos los países en todo el mundo, con la necesidad de que todos los humanos pues nos veamos como ciudadanos del planeta, y así poder pues intentar parar lo que estamos viviendo ahora, y más en esta época que pues estamos más cerca de la extinción que nunca, ¿no? Entonces, bueno, la siguiente, por favor. Ok, la antropoética maneja los 3 elementos básicos del pensamiento complejo, que son el dialógico, el recursivo y el hologramático. ¿Okay?
El dialógico es cuando tenemos dos elementos contradictorios y complementarios, dos elementos que son contradictorios pero son complementarios. En este caso se habla mucho de la innovación y el conservadurismo. Podemos tocar este tema de innovación y conservadurismo, por ejemplo, puede ser en política o en tecnología. Innovar, cuando una tecnología innova, pues ya hemos visto que a lo largo de los años la tecnología va avanzando, ¿no? Va innovando. Pero también nos hemos dado cuenta que en los últimos años las marcas sacan teléfono tras teléfono, tras teléfono, tras teléfono. O sea, no te dan tiempo de procesar que ya sacaron un modelo cuando ya sacaron el siguiente. Ese tipo de innovación suele ser destructiva. Pero también tenemos el conservadurismo, quedarnos con las tecnologías viejas, por ejemplo, ¿no? En esta época vemos los teléfonos de teclitas o los grandotes ya son teléfonos obsoletos. Esa puede ser una analogía, por ejemplo, con la política. Una política de innovación está bien, pero siempre, para que haya un equilibrio sobre todo, también debería de haber una política de conservadurismo. Por eso está, digamos, siempre se ha dicho, ¿no?, de izquierda, que son los libertarios, y los de derecha son los conservadores. Entonces siempre se debe utilizar y tener muy presente el recurso, el dialógico. Ahora, el recursivo es de que existe causa y efecto, y la causa está relacionado con el efecto y a su vez este efecto está relacionado con la causa. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, llega a pasar en los ecosistemas de que hay una especie, cuando hay una especie que es herbívora, por ejemplo, un ciervo, si no tiene una especie que esté cazándola como los lobos, los ciervos en el ecosistema van a empezar a crecer. Entonces la causa aquí, no hay un depredador. Entonces el ciervo va a empezar a reproducirse y reproducirse hasta llegar a un nivel en el que el ecosistema cae por el mismo éxito del propio animal al que ese ecosistema estaba protegiendo. ¿Okay? Y tenemos el hologramático. En se dice que el menor punto de un todo a su vez contiene la totalidad de ese todo. Por ejemplo, para que me entiendan, nosotros, nuestro cuerpo está formado de células, pero ¿qué tienen las células en su núcleo? El ADN, y el ADN es toda la información que nosotros tenemos. O sea, literal, una sola célula tiene la información de ti y de tus padres y de tus hijos, de todo. ¿Ok? Y bueno, la que sigue, por favor. Ahora, estos elementos son los utilizados principalmente en el pensamiento complejo y en esta propuesta, pues sobre todo humanista, que es la antropoética. Recordemos que antropo es hombre, humano, y la ética, pues bueno, ya sabemos que es la ética y la moral, ¿no? Algunas características de la antropoética es sobre todo que lo principal es que quiere recuperar la responsabilidad, la fraternidad entre todos, como diría nuestro presidente, ¿no? La fraternidad universal y la solidaridad. Perdón, solidaridad. Okay, la que sigue, por favor. También mediante la dialógica, lo que les enseñé de innovación y conservadurismo, pretende crear lazos de solidaridad entre todos los seres humanos y entre la triada antropológica, que la triada antropológica, según Edgar Morin, es el individuo, uno como individuo, la sociedad y la especie como humano, ¿no? Como les dije, otra característica es que propone que ante la crisis planetaria, que no solo es crisis de falta de ética o, como ya dije, crisis de crimen, crisis de asesinatos, sino también crisis climatológica, esta ética propone que nosotros asumamos pues lo que hemos causado y también asumamos que no somos ciudadanos de nuestra colonia, no somos ciudadanos de nuestro país, sino que todos vivimos en el mismo planeta y por eso debemos cuidarnos entre todos y a nuestro planeta. ¿Ok? Y bueno, como ya había dicho, por último, esta es una ética planetaria y busca unir a todas las éticas pues, de los países regionales como una sola, obviamente respetando las creencias y las culturas de cada individuo, porque si no, pues se perdería, ¿no?
se perderían los mismos valores. Entonces, en resumen, la antropoética es un intento, es una propuesta de intento de Edgar Morin, pues para intentar salvar nuestro hogar, que nada más tenemos uno, ¿ok? Y pues eso sería todo de mi parte con la antropoética. Muchas gracias. Edgar Morin y el pensamiento de la complejidad. Vamos a hablar de la complejidad y el acontecer humano. Es básicamente los pensamientos que Edgar Morin tenía hacia la humanidad, de cómo plasmaba sus teorías, sus pensamientos en la humanidad. Dice, Morin 1990 plantea lo siguiente: yo navego entre ciencia y no ciencia. ¿Cuáles son mis fundamentos? La ausencia de fundamentos, es decir, la conciencia de la destrucción de los fundamentos de la certidumbre. Esta destrucción de los fundamentos propia de nuestro siglo ha llegado al conocimiento científico mismo. ¿En qué creo? Creo en la tentativa de desarrollar un pensamiento lo menos mutilante posible y lo más racional posible. Lo que Morin más que nada planteaba en sus pensamientos es que él no se quería quedar con solo lo que tenía, con lo que aparentemente vemos en la sociedad. No se dejaba llevar simplemente como por lo que nos dejamos llevar, que es nuestra intuición, o por el corazón, sino él pensaba más allá. Él quería en verdad pensar y ver más allá de lo que se plasma diariamente. Por ejemplo, en un libro leemos lo que el autor, según lo que nosotros comprendemos que quiere plasmar, pero en sí Morin, él iba más allá de eso. ¿Qué es lo que en verdad te quiere transmitir el autor? ¿Qué está más allá de lo que plasma en esa lectura, en ese libro? La siguiente, por favor. Morin 1990 señala lo siguiente: la conciencia de la complejidad nos hace comprender que no podremos escapar jamás a la incertidumbre y que jamás podremos tener un saber total. La totalidad es la no verdad. Es lo que les mencionaba hace un momento, que él como buscaba más allá de todo lo que veía, de todo lo que lo rodeaba. Él no se quedaba como con que esto es verdad. Por ejemplo, podemos tener diferentes pensamientos sobre por ejemplo, lo que les decía de un libro. Podemos tener nosotros cada uno diferentes perspectivas, pero nadie va a saber con certeza qué es lo que en verdad nos quiere decir. Morin 1990 destaca lo siguiente: estoy a la búsqueda de una posibilidad de pensar trascendiendo la complicación, trascendiendo las incertidumbres y las complicaciones. Yo no me reconozco para nada cuando se dice que yo planteo la antinomía entre la simplicidad absoluta y la complejidad perfecta, porque para mí, en principio, la idea de complejidad incluye la imperfección, porque incluye la incertidumbre y el reconocimiento de lo irreductible. Aquí más que nada nos quiere decir que él iba más allá de todo lo que veía. Él estudiaba el todo. Por ejemplo, aquí podemos ver que el éxito no se mide por lo que se ve. Aparentemente podemos ver que, con un ejemplo simple, que una zanahoria por su tallo pequeño es como la que va a salir la más chica y que no va a tener como tanta gracia. Y en sí es la que en verdad, la que está más hermosa, la que está más grande. No nos debemos de dejar llevar por lo que vemos, porque a veces es engañoso. Lo que vemos en realidad no es así, y tenemos que ver más allá de lo que nuestros ojos ven. Dice, pensamiento de Pascal, mencionado por Morin 1990. Tengo por imposible conocer las partes en tanto partes sin conocer al todo, pero tengo por lo menos imposible la posibilidad de conocer al todo sin conocer singularmente a las partes. De manera de reunir la visión reductora y globalista, en la que lo uno puede verse en el todo y viceversa, produciéndose un círculo productivo en el que las personas aborden con el pensamiento esta manera de acercarse a cualquier objeto de estudio. Aquí lo que podemos ver es que mencionaba que del análisis se compone la síntesis, y de la síntesis del análisis, porque el análisis nos dice que separa las partes que componen un todo, proporciona elementos de juicio, conocimientos, información significativa y argumentos, y en la síntesis reúne las partes del todo y las convierte de nuevo en una unidad. Con los elementos proporcionados por el análisis reconstruimos y construimos un nuevo todo.
Morán 1999, que con demasiada frecuencia la instrucción apaga y que por el contrario habrá que estimular o despertar cuando se duerme. Es base esencial para desarrollar un pensamiento de la complejidad y el docente por ignorancia y empatía no lo proporciona y desarrolla. Y en la forma de pensar de estos está el fruto de la humanidad. Podemos ver, básicamente este es un ejemplo diario que podemos ver en los niños. ¿Qué es lo que un niño es por algo normal, natural de la vida? El niño es curioso desde pequeño, pero los maestros en las primarias lo que antes hacían es que no como que no alimentaban ese saber, esa curiosidad que los niños querían, que tenían acerca de lo que veían, de lo nuevo que ellos estaban experimentando, y por lo contrario apagaban ese deseo de los niños de querer saber, y por eso se dice que los maestros apagaban eso. La siguiente. Pero después, en 1996, una de las críticas que hace Morán al sistema educativo reside en que la enseñanza se privilegiaron la separación en detrimento de la unión y el análisis menospreciando la síntesis. De esta forma es difícil encontrar relación entre lo impartido por cada asignatura porque no se enseñó a vincular los conocimientos que de alguna manera están relacionados en la vida real y se propició cada vez más la especialización y la parcelación, lo que lleva al ser humano a conocer solo parte de la realidad sin poder hallarle relación con los demás eventos y o fenómenos que ocurren en la naturaleza. Esto nos dice que antes igual lo que se hacía era que los maestros no le llamaban como la similitud, las cosas que tenían en común las materias, por ejemplo la ciencia con la geografía, la salud con la arte y viceversa. Y esto como que dañaba el crecer de los estudiantes, de los niños desde pequeños, porque no podían relacionar y aplicar lo que en ese momento se les estaba enseñando en su vida diaria, porque creían que no se podría aplicar en ese momento. Y lo que en 1996 se hizo es que se cambió esta norma y a los maestros se les empezó a capacitar y a enseñar para que a los niños desde pequeños los enseñaran a vincular las materias y así pudieran tener un mejor aprendizaje. Planteaba Bachelard, mencionado en Morán 1990, lo siguiente: no hay otra ciencia que la del oculto, y de tanto indagar buscando lo invisible, el investigador encuentra su recompensa al saberse saciado en su curiosidad, descubre cosas que no esperaba. A partir de allí es que se hace ciencia debido al descubrimiento de nuevos hallazgos. Es ahí que aquí nos dice básicamente que debemos de buscar siempre más allá, como lo hacía Morán, que busquemos más allá de lo simple, de lo que nosotros creemos a simple vista. Y por último les vamos a mostrar la conclusión que quedó como equipo, que es: la complejidad existe en todo lo que nos rodea, incluso dentro de nosotros mismos. Nos sitúa en un replanteamiento de todos los conocimientos constantemente, un repensar lo existente para comprenderlo a la luz de los nuevos cambios y hallazgos de la ciencia. Uno de los planteamientos de Morán consiste en que es necesario reformar el pensamiento humano para poder reformar las instituciones, así como es primordial que se reformen las instituciones para poder tener acceso a la reforma del pensamiento, que es básicamente lo que les venía diciendo, que enseñar a los maestros a que desde pequeños se alimenten eso. ¿Para qué? Para que cuando vayan a ser unos grandes profesionistas se alimenten de eso, de lo que no ven a simple vista. Esto fue todo por nuestro equipo y gracias por su atención prestada. Comentarios nada más, porque pues han hecho una buena presentación, una buena exposición, una buena síntesis del tema. Esto es vital porque esta es la etapa que vamos a entrar ahorita del pensamiento complejo. Después de haber visto lo que es la filosofía, introducción a la filosofía, ética, vimos la ética clásica. Ahorita vamos hacia ver en las próximas clases la ética compleja, es decir, la propuesta ética justamente de Edgar Morán. Pero para eso primero hay que contextualizar quién es Edgar Morán. Y ya ustedes todos pues ya vieron el video, que es muy extenso, y hicieron sus presentaciones también, y ya con la exposición de los compañeros creo que hay material suficiente para tener una comprensión general, global de lo que es, quién es Edgar Morán y su propuesta de pensamiento, que es el pensamiento complejo, que como ya vimos es realmente complejo porque incluye elementos de filosofía, de ciencia, de lo que todo ese conjunto de lo que llaman las ciencias de la complejidad, que son ciencias o teorías científicas muy avanzadas que surgieron a partir, pues, por lo menos de los principios del siglo XX, ¿no? Y muy fuerte ya en la segunda mitad del siglo XX, lo que va del XXI.
la teoría de la relatividad, la teoría de los fractales, la teoría del caos, teoría del sistema, en fin, son más de 10 teorías. Él, a su larga trayectoria de 100 años, y que ya está caminando hacia los 101 que cumplirá en julio, pues tiene mucho que decir, ¿no? Ya vieron su trayectoria política en la resistencia francesa cuando los alemanes, los nazis invadieron Francia, París, estuvieron ahí varios años, unos 3 años si no mal recuerdo, pues, y él fue parte de la resistencia francesa, estuvo en la cárcel, luego huyó, en fin, muy activo hasta el día de hoy. Ahorita está muy grande, sin embargo, todavía hasta el año pasado hacía algunos viajes, dictaba conferencias, el año pasado recibió muchos reconocimientos y premios, y ya, pues ya ustedes vieron la vitalidad que tiene, cómo en sus discursos se va encendiendo él y va hablando con energía, con énfasis, ¿no? Es un ejemplo de vida, de vitalidad, ¿verdad? Entonces, qué bueno que ya hicieron esta exposición. Ahora lo que queda es bien importante. Espero que fructifique este esfuerzo que hicieron, como les recomendé, ¿no? Una buena grabación, una buena iluminación, un buen tamaño, una buena presentación, para que esto lo cosechemos, sobre todo sus compañeros, a partir de la siguiente clase, que sería pues ya este próximo lunes, ¿no? En su grupo A. Así que lo que queda ahorita es que a ustedes, cuanto antes, de ser posible, hoy mismo pudieran hacerlo, o como sería hasta la clase sería hasta el lunes, ¿no? Pudiera haber un tiempecito hasta mañana, no más, para que ellos puedan descargarlo, porque si no necesitaríamos el Wi-Fi, entonces para que ellos puedan descargarlo. Y el día de la clase nosotros ya nada más llegar con la laptop, el proyector, la bocina, meter el USB y listo, ¿verdad? Y podamos apreciar esto que ustedes acaban de exponer. Y eso me permite a mí hacer, junto con el grupo, hacer la clase, ¿verdad? Entonces les voy a pedir que sean muy responsables en ese aspecto, como lo están haciendo hasta ahorita, y se coordinen con CIMEI, ¿verdad? Básicamente lo que tienen que hacer es ponerlo a más tardar mañana, y eso porque pues, se atraviesa el fin de semana, da tiempo, ¿no? Bueno, ok, más tardar mañana pudieran subirlo en el chat, y ya CIMEI lo que va a hacer es, ahí lo van a ver todos, ellos ya saben que tienen que descargarlo, y ella nada más me va a hacer el favor de enviármelo a mí para que yo también lo vea el fin de semana, y así cualquier cosa pueda hacer algún tipo de observación. Sí, espero que todo salga bien, yo les felicito, y así quiero que vayamos mejorando cada equipo de los que vienen, porque nos vamos a ir metiendo más y más en el tema del pensamiento complejo. Lo que sigue para el siguiente equipo es hablar ya de un aspecto del pensamiento complejo, que sería en este caso la antropología compleja, porque él además es antropólogo, y él desde los años 20, 30, muy joven, escribió su primer libro que ya tenía que ver con cuestiones antropológicas, un libro interesantísimo, escribió como a los 30 años de edad, se llama El hombre y la muerte. Hizo una investigación desde la ciencia, el arte, la cultura, la filosofía, poesía y todo, recogiendo todo lo que se ha dicho acerca de la muerte. Es un buen tratado, un buen principio antropológico. Ya en los años 70 ya escribió un libro más formal de antropología que se llama El paradigma perdido, con todo lo que es la ciencia de la antropología había dicho hasta ese momento, sobre la evolución del ser humano y lo que es la condición humana, cómo se crearon las primeras sociedades, todo este tipo de cosas que trabaja la antropología. Eso va a ser muy sintéticamente el siguiente tarea, que ya se lo va a subir el fin de semana. Y ya después, con todo eso, ahora sí vamos a estar preparados para entrar a lo que es lo que nos interesa más, que es la ética compleja, de lo cual ustedes ya avanzaron un poquito al hablar de la antropoética, ¿sí? Bueno, y ya todo eso nos va a servir para atacar directamente el tema de mayor interés, de acuerdo con lo que es la asignatura, que es la ética profesional. Pero una ética profesional desde esta mirada, desde esta visión, desde esta comprensión, ¿sí? Ese es el punto, ese es nuestro objetivo final, ya lo sabían, ya lo habíamos comentado. Por último, una pregunta nada más. ¿Plasmaron aquí en esta exposición, en esta presentación y en su exposición, contenidos tomados del documental? Sí, me parece que... ¿O se basaron nada más en el texto, en los textos? Bueno, la parte del pensamiento complejo, me parece que una parte sí viene del documental, y otra parte del texto, y de la antropología, antropoética, sí, 100% del texto. Pero de hecho varias cosas que
Son de la película, Y del sacar- sí, documental. sí, y del documental y también de fuentes nos pusimos a buscar las fuentes Bueno. para poder hablar Y tener una mayor comprensión. De hecho, la parte de antropoética es un trabajo mío. Sí. ¿Sí? Que yo hice porque mi tesis de doctorado en pensamiento complejo, que equivale a un doctorado en filosofía, lo hice exactamente sobre la antropoética, sobre esa parte específica de su ética que es la antropoética. Si bien recuerdo, esto fue en el 2015, mi tesis se titula La antropoética de Edgar Morin, y su concreción, o sea, su realización en la universidad. Y ahí, en base a eso, ya mi propuesta es, a partir de este desarrollo académico, teórico, hago la propuesta de una asignatura de antropoética o de ética compleja. Como no lo logré, porque aquí hay, como siempre, en toda universidad, muchos intereses y de todo tipo, lo que logré con mucho esfuerzo, presión, aprovechando mis relaciones, conexiones, mis habilidades, logré, como ya se lo platicé al principio del curso, quizás no lo recuerden algunos, incluir en el programa que estamos desarrollando ahorita 2 o 3 rengloncitos sobre complejidad. Eso es aportación mía, derivado de ese trabajo de pero la propuesta es una materia completa, o sea, una reforma completa de la materia de ética, completita, así con todos los temas y todo, ¿no? Pero bueno, se logró algo, y si no, de todas maneras, yo lo que hago es que lo incorporo. Yo utilizo siempre en mis clases, desde siempre, lo que es la libertad de cátedra, ¿no? Cuando el profesor tiene que cumplir con el programa que te da la universidad, entonces tú tienes la libertad de decir, mira, lean este texto, vean este video, o sea, la forma, el método ya de abordar una clase. Esa es la libertad de cátedra, que es un derecho constitucional. Está en la Constitución General de la República, la libertad de cátedra del profesor. ¿Sí? ¿Ok? Y eso es lo que yo ejerzo siempre al máximo de mis posibilidades. Bueno, yo creo que hay alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran agregar, alguna duda sobre lo que sigue, la logística. Ya en el caso de ustedes, pues ya el equipo, subirlo, como que ha quedado para que lo descargue el otro grupo. Y ustedes, el equipo 6, ¿quiénes son los del equipo 6? Ya les toca dar la parte de la antropología, ya voy a subir cuanto antes. No creo que hoy, pero probablemente mañana mismo de una vez suba yo ya el material para que lo trabajen con tiempo, porque vienen unos días festivos y una serie de cosas que pueden complicar un poquito el panorama. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos y felicidades. Gracias.